Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana quisiera llevarlos a leer un versículo en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mucho se ha hablado acerca de este texto y en muchas ocasiones tristemente erróneamente. Tener la llenura del Espíritu no significa recibir el Espíritu Santo. Fíjense que la palabra también que utiliza Pablo aquí en este capítulo es Espíritu con mayúscula. La llegada del Espíritu Santo, si vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo va a hablar acerca del bautismo justamente en un solo cuerpo del Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido bautizados, hemos sido sellados, como lo va a decir también en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol va a aclarar que cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, habiendo creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido incorporados a través de ese sello, de ese bautismo dentro del cuerpo, y somos uno en el Señor. Eso es justamente la llegada del Espíritu Santo en la vida del cristiano cuando recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero, ¿qué nos quiere decir justamente en esta mañana en el capítulo 5, versículo 18, cuando dice: sed llenos del Espíritu? Es una orden, es un mandamiento. Debemos ser llenos del Espíritu. Pero si soy ya sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu? Justamente, hermanos, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de darle el gobierno absoluto de nuestra vida al Espíritu Santo, de poder estar obrando conforme a lo que el Espíritu nos va enseñando a través de la palabra de Dios. Necesitamos el conocimiento de la palabra, necesitamos el crecimiento en la palabra, y el Espíritu Santo debe tener el gobierno absoluto para que andemos, como dice también el apóstol, en el Espíritu. No andemos en la carne. Muchas actitudes en nuestra vida demuestran que no estamos siendo llenos del Espíritu porque dejamos que gobierne nuestra carne y dejamos que muchas cosas que hacemos durante el día, durante nuestra vida, demuestran que estamos obrando según la carne y no según el Espíritu. Pero en esta mañana quisiera que al menos recordemos 4 situaciones de distintos hermanos, inclusive del mismo Señor Jesucristo, que necesitaron ser llenos o gobernados o darle autoridad absoluta al Espíritu para obrar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y les invito en primer lugar a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 8, el apóstol Pedro estaba siendo desafiado justamente en una situación muy especial frente al concilio. Él había sanado a través del poder de Dios a ese hombre que estaba en la puerta, a ese mendigo que estaba en la puerta del templo, y el apóstol Pedro con valor le dice: no tengo
plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y los judíos se enojaron y lo llevaron al concilio y trataban de apagar ese fuego que había en su corazón y asustarlo para que no predique la palabra. Pero el versículo 8 del capítulo 4 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y comienza él a hablarle acerca de Jesucristo, aquel quien había resucitado de entre los muertos. Y les iba a decir: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para poder predicar la palabra con valor, ante el tormento de ser puestos en aprieto, frente aún a ser muerto el apóstol Pedro por estas personas, él estuvo lleno del Espíritu Santo. En el versículo 31 dice que los hermanos también oraban porque eran amenazados, y obviamente en la humanidad en que tenemos, cuando recibimos amenazas, sentimos miedo. Pero dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, con valor, hablen tu palabra. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis queridos, en esta mañana, si queremos hablar la palabra de Dios con valentía, frente a un mundo que rechaza a Jesucristo, frente a un mundo que está bregando y pregonando por todo lo que es contra Dios, debemos tener ese valor, y para tener ese valor debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos darle el gobierno absoluto al Espíritu. También lo necesitó Bernabé en el capítulo 11 de este mismo capítulo, cuando fue enviado por los hermanos de Jerusalén hacia Antioquía. Los gentiles habían escuchado el Evangelio por personas que habían hablado la palabra y que no conocemos sus nombres, pero fueron valientes. Y es enviado Bernabé para ver qué pasaba allí en Antioquía. Y dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Exhortar a personas nuevas en los caminos del Señor, exhortar a ser fieles al Señor, desafiarlos a que no les importen los riesgos que tenían que sobrellevar por anunciarse cristianos. Saben, necesitó estar lleno del Espíritu Santo. Necesitó estar gobernado por el Espíritu Santo. Y la Biblia lo aclara en esta circunstancia también. Pero también no solo debemos estar llenos del Espíritu para hablar la palabra, para exhortar a ser fieles al Señor a los creyentes, sino también para enfrentar la muerte. Esteban tuvo que enfrentar la muerte por todo lo que él estaba anunciando acerca de Jesucristo. Tuvo que anunciar con valor frente a aquellas circunstancias, y los judíos, dice en el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, según la traducción original, de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense que para atravesar la situación tan tremenda como lo era en esa circunstancia de ser desechado por su propio pueblo, de ser apedreado como el peor de los pecadores, de ser injuriado y aún maltratado al punto de ser puesto como humillado, quitándole las ropas, Esteban tuvo que enfrentar toda esta situación, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso lo llevó a poner los ojos en el cielo. Cuántas situaciones difíciles de enfermedades o aún de la muerte pasamos y tenemos que pasar cada uno de nosotros en nuestra vida. Mis hermanos, en este día, si estás pasando por una triste enfermedad, si nos toca o me toca pasar por esa sombra de muerte, debemos estar llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu para pasarlo con valor, para pasarlo confiados, poniendo nuestros ojos en el cielo, porque el Señor nos espera de pie con los brazos abiertos. Porque el Señor está mirando cada una de nuestra vida para ver el valor que tomamos frente a cada una de las circunstancias si somos llenos del Espíritu Santo. Y por último, quisiera llevarlos a Lucas capítulo 4, versículo 1. El Señor Jesucristo iba a ser tentado, el Señor Jesucristo iba a ser llevado por el Espíritu justamente al desierto. Pero dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo era y es y será siempre Dios. Y sabemos que Él se humanó y en su humanidad Él estuvo lleno del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, para que realmente Él pueda enfrentar la tentación. Todos sabemos que Él era Dios y que Él no iba a caer en tentación, pero no cabe ni la menor duda que Él sufrió la tentación como cada uno de nosotros, porque fue 100% hombre. Y mis hermanos, si queremos vencer en la tentación, si queremos enfrentar ese momento tan triste para el cristiano de no caer en la tentación, debemos ser llenos del Espíritu Santo. En esta mañana quisiera invitarlos a recapacitar en cómo estamos siendo llenos en nuestra vida. Si somos llenos de la carne o somos llenos del Espíritu. Qué bueno sería que en este día, en cada situación que tengamos que enfrentar, en cada decisión que tengamos que tomar y en cada testimonio que debamos dar, podamos mostrar que somos llenos del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga en este día tan hermoso.